Es lo que hay, gente. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Jam Podcast, un podcast que llega a la mano de Kevin Fried y Héctor García, a.k.a. Snow, junto a los amigos del estilo libre. Esta vez estaremos hablando un poquito de los cambios y esos efectos que hemos notado en el tiempo pandemia en el freestyle, y ahorita que estamos saliendo un poco a eso y el público está volviendo a los eventos, los cambios que hemos notado, también estadísticas como sus vistas y la repercusión de cada evento, la falta de eventos. Ahora varios están regresando como God Level y otros. Así que no sé si, Kevin, podrías empezar a introducirnos hablando de qué has notado, qué diferencias has notado. Así es, amigo. Mira, en primer lugar, no sé si te parece, pero me gustaría hablar de el comienzo de la pandemia, de cuando estaban todos encerrados en cuarentena, me involucro, donde, bueno, estábamos todos muy preocupados por cómo iba a ser el tema del circuito del freestyle, porque, bueno, al cerrarse los eventos, cerrarse todo el lugar con público, los circuitos del freestyle estaban muy afectados por eso, y las competencias, a no poder cobrar entrada, también estaban complicadas por ese lado. Por suerte para nosotros, los amantes del freestyle, algunas competencias pudieron seguir, pero muchas otras no. La primera importante, por así decirlo, en lograr continuar, en lograr cerrar con marcas, publicidades y demás para poder seguir con el circuito y demás, fue FMS. Entonces muchas competencias dependían un poco de FMS como para volver, porque al no tener la posibilidad de cobrar entradas necesitaban generar dinero, necesitaban estabilizar su economía por otro lado. Entonces como que quedaban muy ligadas a lo que era depender de una ayuda de Urban Roosters. La única diferencia, las únicas excepciones al principio fueron Red Bull, que bueno, Red Bull sabemos que no necesita para nada ni de Urban Roosters ni de nadie, porque está muy bien económicamente, y luego se sumó Combate Freestyle, que presentaron cosas muy copadas, de las cuales bueno, ya habrán visto la mayoría. ¿Qué sucede? Y es ahora cuando lo planteo en la mesa. ¿Qué consecuencias para vos tuvo esto de que, por decirlo de alguna forma, tras la pandemia, tras esta etapa de cuarentena, Urban Roosters empezó a pisar mucho más fuerte en el circuito del freestyle? Y si esto podría llegar a ser, como se podría llegar a retrotraer a lo que era antes, donde había muchos más eventos en plaza que no tenían por qué ser de ascenso al FMS, o había muchas más competencias, por ejemplo BDM, Supremacía, Gold Battle, que bueno, a día de hoy sí están volviendo, pero perdieron mucho prestigio y mucha vigencia en este tiempo que no pudieron estar. Así que me gustaría que me cuentes vos un poquito tu visión de ese lado. Sí, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta lo grave que fue la pandemia para todos, creo que en términos de freestyle se puede hablar como Urban Roosters, como marca, alguien que el gran beneficiado de todo esto quizás, porque sin duda fueron los primeros que volvieron después de la pandemia, con este formato que después empezó a llevarse de igual manera en todas las competencias sin público. Muchas competencias se mudaron a hacer sus nacionales en sets de televisión. Con eso lo empezó a hacer FMS, así que podríamos decir que fue pionero en seguir intentando y en no dejar de pisar fuerte en esta pandemia. Y te hablo por lo menos de mi experiencia aquí en Estados Unidos. Los eventos no fue que se cancelaron, algunos se pospusieron. Recuerdo que por esas fechas había unas regionales aquí en Colorado de Gold Battle y de Supremacía, y se pospusieron unos 2 o 3 meses. Sin embargo, competencias importantes como nacionales sí se mantuvieron, obviamente sin público, solo con los participantes, pero siguieron en pie. No fue tan estricto, las leyes no fueron tan estrictos con realizar eventos, así que el freestyle pudo continuar. Pero sin duda sí se nota el gran crecimiento de FMS, que también tuvieron pérdida, porque hacer una temporada sin público, sin vender entradas, sin giras, también genera pérdida. Pero se vio también la inteligencia de sus cabecillas de Acier también, al ingeniársela con conseguir marcas. Se consiguió marcas, creo que en todos los países, en todas las FMS hubo al menos una marca importante involucrada, que permitió que se siguiera desarrollando, no a la perfección, pero sí de gran manera toda la temporada de FMS. Bueno, está muy bueno el paralelismo que vos presentás con respecto de Estados Unidos a lo que sucede acá en Latinoamérica, porque acá sí que se notó que bueno, Urban Roosters empezó a pisar mucho más fuerte, como decía antes. Ahora sí es verdad que hay muchas más competencias que se fueron haciendo,
que no tiene nada que ver con el ascenso, por ejemplo la Valor Brand acá en Argentina y demás, pero al principio sí, todos los seguidores del freestyle lo único que tenían para ver era FMS. Y ¿qué sucede? Se continuó con algo que venía pasando, que mucha gente criticaba, que era que la mayoría del público del freestyle que no está metido de lleno en las batallas, o sea, el público, por así decirlo, no tan del núcleo, lo único que miraba era FMS. Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, ahora no, en ese momento, al haber únicamente FMS para ver, como que el público se quedó con esa imagen de que no hay otras competencias y que no hay solo FMS. Me gustaría que me expliques un poco allá cómo fue todo eso, si viste que hubo algún cambio de perspectiva con respecto al público de batallas. O sea, yo sé que allá está más reducido el público, pero no sé si ahora en la pandemia se redujo aún más, o al contrario, a la gente estar en su casa, empezaba a ver más batallas en internet y demás. Exactamente, sí, es importante dejar claro pues, que obviamente aquí no tenemos FMS y no podíamos tener como no ese suplente, porque no es un suplente, pero sí todos se enfocaron en los demás países en su FMS o en las otras FMS, y aquí no, al no tener una, sí nos tuvimos que ver hacia otro lado, tuvimos que ver hacia otro lugar, hacia nosotros mismos, y yo creo que en esa parte nos sirvió, porque sí había que estar más pendiente de la regional que hubo en Miami, de la regional que hubo en Boston, ¿sí me entiendes? Como Sí. que poner más el ojo en nosotros, eso creo que por esa parte nos ayudó. En otra parte pues también sí era cierto que me pasó varias veces que fui a varias nacionales o a varias competencias en las que tal host o tal juez o tal competidor estaba anunciado ya y no pudo ir, ya sea por COVID o ya sea por precaución. También en mi caso en la experiencia Red Bull, que creo que es la única competencia así top que hay por los momentos, aunque ya nacionales como Supremacía, como Gold Battle, como BM están empezando fuerte aquí, pero creo que Red Bull aún está unos 2 o 3 escalones por encima. La precaución fue mucha, pero fíjate que a pesar de que se sabía que iba a ser un año difícil de clasificar, porque en ese momento no había tantas compes, ¿no? Y decías, ¿a dónde voy? Necesito resaltar para que Red Bull me vea al ser elegidos por dedo, por audición, dónde tengo que ir. Y hubo más de 700, más de 800 videos clasificatorios, algo que aquí en Estados Unidos es increíble. Uno a veces voltea a ver y dice, pero ¿de dónde veo tantos videos? Y en los eventos casi siempre somos los mismos 30 en sí, 30, 40, pero en ese aspecto nos sirvió, y la nacional tuvo muy buenas reproducciones y muy buena repercusión, así que podríamos decir que el parón o este mini parón que se hubo en la escena internacional ayudó a que los MCs y el público de Estados Unidos pusiera más el ojo en la escena de nosotros. Y ahorita que se está volviendo los eventos, porque si bien no tuvimos un parón, pero ahora sí hay un evento cada una semana, cada 2 semanas con más frecuencia, se nota que va más gente, a mucha más gente. También efecto post Red Bull 2020, que como te digo no fue bastante bien, pero sí se nota una mejoría de público. Claro, bueno, eso de que me decías vos de las reproducciones también es algo muy bueno para tener en cuenta, porque situándonos en 2020, en la temporada 2020-2021 de FMS, que se hizo en su mayoría, si no me equivoco, en 2020, hubo una gran cantidad de diferencia en las reproducciones, en las visitas, con respecto de una temporada a la otra. Hablando más de lo que es FMS Argentina, tengo acá unos datos para compartir con ustedes, que, por ejemplo, la final de FMS Argentina 2019 llegó a tener 6,8 millones de vistas, ya sea en vivo o los que lo hayan visto después. El video completo de la fecha tiene 6,8 millones de vistas. Y el video de la final de FMS Argentina de temporada 2020-2021 tiene la mitad, tiene 3 millones. Bien que, tuvieron mucho menos tiempo para ver el video, tiene un año más, por así decirlo, el del 2019, pero igualmente no mucha gente más se va a sumar a esto, no creo que se sumen 3 millones más y iguale. También tenemos otras batallas más como para hacer comparaciones. Traje la mítica de Papo y de Toque, una batalla que siempre genera mucha repercusión, que todo el mundo la quiere ver. En el 2019 tuvo 2,3 millones de visitas la batalla, ¿bien? Y en la temporada 2021, que fue aparte, esta batalla del 2021 tuvo mucha más,
cosas como para que generen más repercusión. Popo estaba más peleando, Deto le ganó y lo bajó. Había más ¿entendés? historia, había una mejor historia detrás, era Ex- una mejor situación, más vista, más, provocaba más. Exactamente. Y aún así, la del 2019 tuvo 2,3 millones y la del 2020, la de la temporada 3 sería, no llegó ni al millón, tuvo 960.000. Y también, como si fuera poco esto, si yo te digo uno de los gallos de Argentina, de los freestyle de Argentina, a los que en esta época de cuarentena, de pandemia, se lo ha visto renovarse y se lo ha visto crecer muchísimo, es a Clan, ¿o no? O sea, cambió mucho y tuvo más repercusión y más aceptación del público. Bueno, yo agarré y dije, bueno, entonces las batallas de Clan deben tener mucha más repercusión. Y agarré al azar una de Clan contra Cacha, por ejemplo, que Cacha también es alguien que genera muchas visitas. Y me fijé y el Clan versus Cacha de 2019 tiene 1,2 millones de visitas. Y el Clan versus Cacha de 2020 tiene nada más que 363.000. O sea, un tercio, menos un cuarto de lo que es la de este año. Y es algo muy para tener en cuenta, ¿no? Porque claro, uno dice de acá, dice, bueno, Clan genera mucha más repercusión ahora, que tiene un estilo distinto, que mejoró, por así decirlo, que logró más aceptación del público y demás, pero a la hora de las visitas se complica todo eso. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque yo tengo como, por decirlo de alguna forma, la tristeza o el bajón de que para mí el freestyle se encontraba en un punto, en una cúspide, en auge, en cuanto a visitas, en cuanto a repercusión, en cuanto a generación de escuchas de personas que no son de la disciplina, y ahora por el tema del freno que hubo por la pandemia, se bajó muchísimo eso. Me gustaría que vos también me digas qué opinás con respecto a eso y si crees que este bajón de visitas va a tener de vuelta una subida cuando vuelva al público, y también que me comentes si para vos es que el bajón de visitas es por la falta de público o pasa por otro lado, porque por ejemplo también leí por ahí que mucha gente dice como que ya la gente se cansó o que no están divertidas las batallas y demás. A mí me parece muy interesante, sí sabía que había un bajón, pero no lo manejaba tan específico, con los datos tan específicos, y es una locura la final de la FMS que tenga 3 millones menos. La batalla de Papo y Eto, que tiene un cuarto de lo que tenía, igual la de Clan y Cacha, o sea, es una locura, me parece sinceramente una locura, muy impresionante. Y es lo mismo que se venía, o se habló mucho durante sus temporadas con FMS Chile, ¿no? También tuvo una muy grande bajada de números, que también se lo puedes adjudicar a cambios de participantes, gente que descendió, gente nueva, cambio de jueces, pero yo creo que es muy loco el adivinar o tratar de dar con la razón específica, porque puedes decir, no es el público, pero no están tan interesados, pero si te pones a pensar, la final de la FMS de Argentina tuvo público, la del 2019, y ¿cuánta gente metieron? Fácil 2.000, 3.000 personas. No manejo tampoco los números específicos, mucho más, sí, sin duda. Más la gente que estuvo en el stream. Ahora, esta gente que no pudo ir a la final del 2020 porque fue sin público, se supone que se suma y debe ser más, pero tampoco, o sea, es muy loco. Yo también he oído de algunas personas que no son tan metidas en esto, que ven el freestyle más como un hobby, como lo veo de vez en cuando, si me topo que está en vivo lo veo. Decir que no es lo mismo sin públicos, es que todavía no hay público, no las veo, no me parece tan interesante, no se sienten tan bien quizás al no oír el feedback del público, puede ser esa también una razón. Y sin duda yo creo que también está pasando el freestyle, la época dorada ya lleva mucho tiempo, o sea, su época dorada desde el 2015 se puede decir, que se están rompiendo récord cada vez. Ya estamos en el 2021, ya van 6 años, creo que estamos pasando por una renovación de público, gente que ya no le gusta, pero también se está sumando mucha más gente, y yo creo que más el efecto pandemia, yo creo que solamente es una situación, o sea, yo creo que estamos pasando por un momento, yo creo que va a volver. Ya se ha visto en la USN Cup que, si bien tú dices, el freestyle pasaba por un momento memorable, cada vez había más récords, cada vez más repercusión, pero estuvieron en el Wanda Metropolitano haciendo un evento de freestyle, entonces también ves que se siguen rompiendo cosas y se siguen haciendo logros. Yo creo que simplemente es una situación,
Yo creo que cuando empiece la FMS, y ojalá sea con público y vuelva la gira de FMS, yo creo que las vistas van a volver, no solo en FMS, sino también en Red Bull. La internacional de Red Bull no tuvo tampoco tanta repercusión, sabemos que también hay un contexto detrás, sabemos que la pantalla verde fue algo que no le gustó a mucha gente, no la animó, pero yo creo que quiero creer que simplemente es un momento y de que el público va a volver, la repercusión va a volver y se van a seguir rompiendo récords. Dudo mucho que nos estemos acercando a un final del freestyle como un boom mediático. Yo creo que estamos en la punta del iceberg recién y yo creo que solo es un momento. Nos vamos No. a recuperar sin duda. Bueno, eso es un poco lo que queremos pensar todos, ¿no? De que no es que justo vino la pandemia para, por así decirlo, frenarnos el crecimiento y cortarnos las alas, sino que es nada, un bajón del cual se va a volver a subir. Lo que vos decís también es muy interesante y yo no lo había tenido en cuenta, que quizás se rompen barreras por otro lado. No por el lado de las visitas, sino por otras, o sea, hoy en día se están haciendo eventos distintos, se está apostando mucho más por otros formatos, quizás para el nicho de la cultura del hip hop, la cultura de la gente que sigue el freestyle, sigue creciendo y sigue siendo algo que día a día genera más hype, más expectativas y demás. Y quizás para el público ajeno, quizás, bueno, se alejó un poco por, bueno, también hubo muchos retiros, en Argentina hubo un montón de retiros muy importantes, en Chile, como mencionabas vos, hubo un montón de problemas que hizo que la España gente... también. Claro, en España como se fueron Chut y Escone, que también son personas que movilizan un montón de lo que es el circuito en sí, porque bueno, esto se acompaña con lo que veníamos hablando, de que ahora, lamentablemente, y sobre todo en esa época, cuando hablamos de 2020, si uno se retiraba de FMS, era prácticamente retirarse del circuito. A día de hoy, de a poco, empieza a haber competencias donde quizás no tanto, pero ya no existían en esa época las BDM, la supremacía y demás, donde Chuti podía ir y demás, porque no tenían esa posibilidad de hacerlo. Ahora que está empezando a volver todo, quizás es diferente. Pero también se complica por ese lado, porque hay las competencias que, si Dios no quiere, ¿no? Pero si se tendría que seguir haciendo sin público, al tener de referencia estas visitas, las marcas van a entrar mucho menos en el freestyle. Porque ya era complicado teniendo de referencia las visitas de 2019, que eran mucho mayores. Ahora, si le querés vender, renovar a esa marca, no le podés mentir y decir, no, mirá lo que teníamos en 2019. No, te van a pedir las visitas de 2020, 2021. Y ahí cuando ven eso, van a empezar a poner menos plata o muchas no van a querer entrar y se va a complicar todavía más para las competencias que no pueden hacer entrar a su gente. Hay casos de casos, porque muy probablemente hay FMS, quizás la FMS España y la FMS Argentina cerraron ese patrocinio al terminar la 2019, las visitas estaban por los cielos, las marcas dijeron obviamente sí, entraron y bueno, luego vieron el bajón. Claro. Pero la FMS México empezó sin patrocinantes y en sus 2-3 últimas jornadas se metió un patrocinante muy importante y muy grande. O sea, son casos de casos. Sí. Y también me gustaría recalcar lo que dijiste de nuevos formatos y nuevas maneras de ver el freestyle y de que ya FMS está dejando de ser eso de que si no estoy en FMS ya no estoy en ningún lado, como pasaba antes con Red Bull. Cuando alguien dejaba ir a Red Bull también se pensaba como que se iba a retirar y simplemente no era así. La USN Cup yo creo que se ha visto, y no es para nada con intención de comparar el freestyle con un deporte, porque no, pero pasa mucho, o yo vi la USN Cup como una copa amistosa de pretemporada, como hacen en el fútbol, que se vienen acá a Estados Unidos y hacen unas fases de grupos, y eso fue muy parecido. Hicieron una gira por toda España, al final hubo una última fecha donde fue las semifinales al final, y eso yo no lo había visto. Creo que es primera vez que una copa hace eso con tantas fechas. Ya Gold Level lo había hecho, pero eran 3 o 4, estas fueron un montón de fechas en las que fue bastante público. Creo que a pesar de que tenían la capacidad reducida, le fue bastante bien. Y no sé si también quieras discutir el efecto público, la vuelta del público, ¿no? Sí, amigo, sí. Antes de eso, perdóname, pero me hiciste dar cuenta de algo que no lo había tenido en cuenta, que es, cuando lo nombraste, bueno, la USN,
esta competencia que se pudo hacer, como vos decís, que no estaba visto que una copa haga como una media gira, que haga muchas fechas y demás, y que se haya logrado hacer en este contexto que todavía estamos saliendo de a poco, pero todavía no estamos saliendo por completo de este contexto de pandemia. Presentó la USN un nuevo método para hacer competencias, que es lo del pay-per-view. Eso es algo que también está bueno plantear, que quizá ni vos ni yo todos tenemos la respuesta, pero lo dejo sobre la mesa, que último, bueno, me digan en los comentarios o qué sé yo, el tema de que, bueno, no se puede vender entradas, no puede venir gente y no puedo venderle a marcas porque las visitas no están siendo tan fructíferas como antes. Bueno, las entradas las vendo por internet. Obligo a la gente que pague para ver esto y no lo hago libre. Eso también podría ser como el futuro del freestyle. Podría ser. No es algo que que a mí me gustaría, porque esto nació como una disciplina para la cultura, para toda la gente, pero es una opción ante no poder, como te digo, no poder generar ingresos y querer seguir fomentando la cultura del freestyle. Así que bueno. Fíjate que eso también lo hicieron los artistas, los cantantes también lo hicieron. Al no tener su fuente de ingresos más grande, que son conciertos, empezaron a hacer conciertos online. Así que no veo tampoco tan descabellado, tampoco digo que estoy de acuerdo, pero no veo tan descabellado de que se empiece a implementar en el caso de que ojalá no se pueda tener público en los eventos. No lo veo para nada descabellado. Creo que el resultado fue muy bueno. La gente estuvo hablando mucho de la USN Cup, fue tendencia. Nos dio batallas y nos dio grandes momentos, grandes encuentros que no habíamos tenido hasta el momento. Yo creo que generó tendencia y son unos buenos resultados, al menos para que la USN Cup vuelva o para que otra competencia tome su ejemplo. Y no lo vería nada descabellado que pase eso. Bueno, amigo, sí, también como decías vos, algo muy importante de lo que tenemos que hablar es el público, la falta de público, mejor dicho, en sí, cómo afectó a los freestylers. Cómo afectó el freestyle. ¿Por qué? Porque como para ir arrancando en esto que es un largo trecho, me gustaría plantear la siguiente pregunta a todos y a vos en específico, que es si crees que el oído de la gente, del público del freestyle, mejoró, se perfeccionó al tener esta etapa donde veíamos a los freestylers improvisando de una manera pura, ¿no? Donde no tenían que convencer al público para que le grite, no recurrían a rimas populistas, no aprovechaban los gritos para hacer relleno. A ver, muchos siguieron haciéndolo, pero quedaban más expuestos, se notaba un poco más, y a día de hoy yo creo que la persona que ve freestyle, al tener este añito y medio de como experiencia donde vio a los freestylers totalmente en crudo, sin nada que los pueda salvar, como que ya sabe, ¿no? Qué valorar, qué no valorar, qué cosa es para nada más para entrar al público, qué cosa está mal, qué cosa está bien. Me gustaría que me comentes un poco vos, un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo viste el cambio del freestyle en sí tras la falta de público? Sí creo que se notó una diferencia, o sí creo que hay una gran diferencia en algunos freestylers, como es el ejemplo de Clan que estábamos hablando hace poco de él, un freestyler que quizás usaba mucho esa retroalimentación con el público. Al no tenerla, creo que se preocupó más por sus 3 primeras líneas, por sus skills, por llenar también esos espacios. Para mí, desde mi punto de vista, fue una mejora de lo que a mí me gusta. Habrá gente que tiene otro punto de vista súper respetable, que prefiere ver más show, más energía, más puesta en escena, como lo llaman. Pero a mi parecer, y esto es lo que son mis gustos, hubo una gran mejora en freestyles como Clan, y también en el impacto que generó Mena, que es un freestyler que juega mucho a eso y que dio su boom o que entró a la élite en época pandemia. Gustó mucho su estilo y es alguien que va a eso, alguien que va calmado, cuidando lo que va diciendo, y al final, si se presta la ocasión, tirarte un gran punchline, y a veces no, a veces te remata con otro método, y dándote también otra perspectiva a esto, dándote una opinión que tengo. Mucha gente se quejó de la final nacional de la USN, que fue en Valencia, diciendo que el público no estuvo tan apoyando o no gritaba tanto. Yo quisiera verlo desde otro lado, quisiera darle un poquito la vuelta y verlo desde otro punto de vista. Yo creo que el público se acostumbró quizás a estar un poco más paciente, un poco más observador,
como en esta época pandemia, como te digo, competidores que cuidan más sus líneas. El freestyler también se acostumbró a ver qué decían en las 3 primeras líneas, estar un poco más pasivo, un poco más tranquilo. Obviamente los gritos son esenciales al final, claro, porque le dan ese apoyo al freestyler, pero creo que eso fue lo que hubo. Yo no vi un público que no quiso gritar, yo vi un público que estaba más observador y más tranquilo. Y creo que también es un efecto de esta época post pandemia. Eso ahora está muy copado, eso que decís, amigo, muy copado, y es algo como para... una de las cosas que pueden salir de este podcast es eso, de que el público post pandemia se vio en la USN, y como vos bien decís, por ejemplo, hubo casos específicos como los de Skone, o bien Asesino también lo dijo, que como que se quejaron de que no le listaron tantas las rimas el público. Ellos justamente son freestylers que están acostumbrados a eso. No son freestylers que no estuvieron activos. Exactamente. No estuvieron activos. Claro, es esa doble, ¿no? No estuvieron activos y no estaban acostumbrados a competir sin público, más allá de que, bueno, los dos estuvieron en Red Bull y demás, pero no estuvieron muy activos. Y no son salidos en esta época, son gente que nació con público y conocen el freestyle y las batallas nada más con público. Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo que va a pasar ahora, que es cómo se van a enfrentar los freestylers a el nuevo público, al nuevo oído de la gente. Porque como vos bien decís, quizás antes se paraba la batalla por cualquier cosa y ahora la gente no te quiere parar una batalla, te quiere escuchar lo que hice al principio. Esto va muy acompañado también de algo que Bennett como que usó la falta de público para empezar a popularizar, por así decirlo, su método, que es el mismo que vos nombraste de Mena, que es construir y en base a lo que decís, llegar al punchline, a veces clavarlo, a veces no, pero que lo primero importe casi igual que lo último. Y la gente ahora no se quiere perder lo primero. Y por eso te grita, pero se calla para escucharte lo que vos dices al principio. Y quizás, como te digo, gente como Skone, como Asesino, bueno, Chuti la ganó porque Chuti es un caso espectacular que se sobrepone, aparte, sí, claro. Pero también, o sea, tienen que empezar a ver, tienen o no, queda por ellos, pero como que se van a ver obligados a empezar a pulir mucho más el relleno, las primeras líneas, y empezar a preocuparse por eso, porque el nuevo público está por ese lado. También... Y me parece perfecto, la verdad, me parece perfecto. Claro, obvio, o sea, desde acá lo super avalo y es algo bueno que nos trajo. Dijimos muchas cosas malas de que pasaron con la pandemia, esto es algo bueno y me parece para destacar. También lo que sucede con esto es que muchos estilos de freestyle que son más de conectar con el público, caso Skone, caso Asesino, que volante Asesino sabemos que siempre se la va a rebuscar para ser el mejor de todos como lo ves, pero lo va a sufrir. Caso como el de Toque, bueno, vimos descensos de FMS de gente como Teorema, de gente como Choque, MKS, gente que conecta mucho con el público, basa su freestyle en los gritos, tienen ese estilo, como te digo, nacidos culturalmente en eso. Y se va a ver muy afectado, ya se está viendo afectado y se va a ver muy afectado ahora ese estilo de freestyle, ese estilo de quizás del berretín, del decirte 3 líneas de relleno para clavarla en la última y darte un golpe enorme, que ahora ese golpe enorme va a ser un golpe débil. También van a empezar a haber muchas polémicas porque quizás ellos piensen que ganaron porque están más de ese lado, pero como ahora se empieza a valorar otra cosa, ¿entendés? Es como que este tema de la falta de público trajo eso. No sé vos qué opinás por ese lado, de si te parece mal que este estilo se empieza a menospreciar, por así decirlo, o crees que nada, que la gente también lo va a saber valorar y demás. Yo creo que es un tema de evolución y a la vez de un ciclo, ¿no? Claro. Antes eran así los eventos, al principio eran así. La gente que iba eran raperos, eran skaters, eran gente que hacía breakdance, gente que estaba muy metida en la cultura, y era gente que iba a observar cómo dos personas hacían arte, porque muchas veces ni se insultaban, muchas veces les tenían que decir, al menos mírense a la cara, porque es una batalla. Y yo creo que estamos volviendo un poquito a eso con la salida y la consagración de alguien como Bennett,
que creo que volvió a traer eso poco a poco, es lo que tú dices, acostumbró a la gente, salió campeón de FMS y demostró que puede hacerlo, es campeón de Red Bull y lo puede hacer, y creo que es un poquito volver a eso. No creo que desaparezcan esos estilos, y espero yo que no, porque hay que tener variedad para elegir. El día que alguien nuevo mañana entra al mundo de las batallas, merece tener una variedad de decir, tengo los berretines, tengo los punchline, tengo los doble tempos, tengo los métricos, o sea, que pueda elegir. No creo que vayan a desaparecer, pero sí creo que, como te digo, el público, o la mayoría del público, al menos por este lapso de tiempo, quizás las cosas vuelvan a estar después como en un año, año y medio, cuando ya sea mucho más casual tener público, pero yo creo que por estos momentos sí vamos a ver gente que va a los eventos a escuchar, a prestar atención también, como lo que tú dices, a gritar, pero ya va que empieza el otro con sus otras 4 barras, quiero ver qué dice. Y sí, me parece súper normal. Desde mi gusto me encanta eso, me parece perfecto y me parece un avance, honestamente. Sí, sí. Por otro lado también tenemos que los que nacieron, como bien decíamos, los que no digo nacieron, pero los que llegaron a la elite sin público, ahora tienen como la ventaja de que a la falta de gritos no le va a afectar. Tienen la desventaja de ver cómo mantienen ese estilo fuera de FMS, porque como veníamos diciendo, hasta hace nada, lo único competencias grandes que habían en FMS y Red Bull, combate freestyle también se empezó a meter, pero eran esas. Y gente como por ejemplo Gazir, Sweet Pain, Menak, que más allá que eran muy conocidos antes y hicieron un ascenso con público, su llegada a la elite fue sin público y fue nada más en FMS y Red Bull. Gente como por ejemplo en Argentina, que ya era conocida pero logró mejorar su estilo, caso Nacho, caso Clan, también se los vio muy distintos. Y lo que yo te quiero plantear es el desafío que van a tener ahora para enfrentarse a formatos distintos a lo que es FMS y a enfrentarse al público. Porque no es lo mismo rapear con un sonido limpio, sin sonido ambiente, cuando vos escuchás exactamente lo que te dice tu rival, Polo Sinier, estás como una cápsula, estás como vos y él y los demás, tenés mucha más, comparten mucha más energía y demás, que cuando hay público, donde hay muchas más energías del público, donde hay otros sonidos, donde te podés concentrar porque pasa un pájaro, ¿entendés? O sea, está bueno ver ahora cómo van a hacer esos freestylers para lograr mantener su estilo, porque, por ejemplo, otro que también mejoró muchísimo fue Sasco, y Sasco en USN no dio su mejor papel, ni pasó de grupo si no me equivoco. Otro que lo vi que estuvo bien pero que no logró resaltar fue Sweet Pain, que bueno, sí logró pasar de grupos, pero no avanzó mucho tampoco, y tampoco es que dejó un nivel estratosférico como que sí lo hizo en FMS, que fue uno de los mejores de la temporada. Y los otros casos de, por ejemplo, Gazir, Menak, Clan, que dieron buen papel en USN, aún así no se acercaron ni ahí al nivel de que hayan dado en FMS sin público. Así que es algo bueno como para empezar a ver a partir de ahora cómo se manejan. Sí, es que sin duda son varios los factores que distinguen una batalla con público o sin público, porque es lo que nombraste. El escuchar bien lo que dice tu rival, el estar en un lugar entre comillas tranquilo, y también que vuelve esto de pararse batallas. Claro. Eso, o sea, esto, si bien hubo gente que lo hizo cuando no había público, fue por ya descaro, pero ahora vuelve porque el público te está gritando tanto que dices, gente que quiere cuidar sus 3 primeras líneas, dice, ya, o sea, espérense porque quiero empezar bien, no quiero que mis 2 primeras líneas no se entiendan, quiero clavar un buen patrón. Y vuelve esto también muy interesante. Y sin duda sí creo que es un nuevo reto, o no es un nuevo reto, pero sí es el adaptarse nuevo. Y yo creo que freestylers que se pudieron adaptar de venir a hacer eventos con 10.000, 15.000 personas en un set de televisión, son freestylers que son capaces de adaptarse a volver al público, a volver a tener 20.000 personas de frente, creo yo, porque tienen esa capacidad de adaptarse a las circunstancias. Como bien hablamos de Asesino, y quizás Asesino no se le notó porque realmente no creo que solo Red Bull tuvo la compe sin público, creo que solamente estuvo ahí, ya está volviendo USN, está viendo el cambio del público, pero yo creo que los freestylers se van a poder adaptar. Sí, lo que te quería preguntar, bueno, Asesino estuvo en otras, pero nada, o sea, importante fue Red Bull, creo que el resto eran exhibiciones, que bueno, no viene al caso.
Lo que te quería preguntar es que los freestylers sí se van a adaptar, porque son gente bueno, con experiencia y demás, pero el estilo es el tema. ¿Por qué? Porque el estilo, por ejemplo, de Gazir, de hacer triples sentidos, quizás en un estudio de grabación se puede concentrar mucho más, pero cuando ante el público quizás tiene que buscar otra cosa. Lo mismo le puede pasar a Sweet Pain o a otros. Es como que yo creo que no me gustaría, ¿no? La verdad, me da pena, pero creo que como que el estilo muta. Como que vimos en Sí. Sin Público el estilo puro de cada uno. Pero ya sea el estilo de Gazir, el estilo de Bennett, el estilo de Clan, de quien sea, lo vimos puro. Y creo que todo eso, todos esos estilos se van a viciar ahora. Hay gente que le gusta. A mí me encanta el público, pero siento como que se ven viciados. Sí, y es exacto, yo creo que también aparte de un tema de concentración, viene un tema de que tú sin público, con tus colegas viéndote en la grada, te atreves a decir lo que tú quieras y a jugar de la manera que tú quieras. Porque el público te está viendo por stream y el que se queja no lo tienes de frente, o al que le gusta mucho no lo tienes de frente, no tienes un feedback instantáneo, ¿sabes? Diferencias de que empieces un minuto atacando con público, sin público, no empiezas sin público y a la primera te tiras un doble o triple sentido, Claro. no tienes esa respuesta, no sabes si vas bien o vas mal. Tienes la reacción de tus compañeros sin más y la de los jueces. No tienes esa respuesta de una vez. Con público, si el público te gritó mucho, dices, voy bien, voy por este Claro. lado. Ahora, si el público no te la gritó, tal vez digas, voy a tratar de ser más directo. ¿Sí me entiendes? Y, Sí, y sí. esas diferencias yo creo que se van a notar y los estilos van a mutar. Espero yo que para bien. Me gustaría que la gente que ama a Gazir, o sea, Gazir y Sweet Pain, gente que le encanta hacer doble sentidos o jugar con referencias, lo pudiera seguir haciendo, obviamente mutándolo, pero que lo mantuviera como me encantaría que gente como Mena, como Bennett, como Jace, como Clan, que juegan más a dejarse llevar totalmente y a lo que les salga, también lo puedan mantener. Me encantaría eso, pero sin duda es algo que vamos a tener que ver. No tenemos tantas referencias, tenemos solo la USN. Claro. Estaría bueno ver qué pasa en Gold Level, estaría bueno ver en qué pasa en FMS Internacional, pero yo creo que sí estamos pasando por tiempos de cambio y adaptación. Ya que nombras a la FMS Internacional y demás competencias internacionales, algo que quiero decir antes de cerrar esto, y le quiero decir a la gente que antes de irnos dejen su like, comenten, dejen alguna crítica constructiva, dejen algún comentario de lo que decimos, qué opinan y demás, y si les gustó también. Nada, como para cerrar el último tema que quería tocar era, que creo que es uno de los más importantes también, es que muchos freestylers han llegado a la elite el año pasado. Han llegado a una cúspide sin público y sin eventos internacionales. ¿Y qué sucede? Mucha gente ponía, por ejemplo, a Sir top 1, top 2, top 3, ponía a Sweet Pain como imbatible, decían que la gente, bueno, dicen todavía que los freestylers de España son imbatibles en la FMS Internacional. Bueno, acá en Argentina también se nombra a Clan como que va a ser el nuevo boom por lo que está haciendo. Y a Mecha también, yo personalmente le tengo muchísima fe por lo que vi, pero ¿qué pasa? Lo vimos nada más en eventos nacionales, no lo vimos en eventos internacionales. Exacto, es totalmente lo que dices con Mecha también. Pasa también en Perú con Stick, que es una persona que suele usar muchas referencias peruanas, no es un nicho porque es un país, Claro. pero sí muy local. Y le va de puta madre porque vimos su renacimiento, vimos su bicampeonato en Perú, vimos que quedó de segundo en FMS Perú, hizo una gran temporada, pero estaba con sus jurados que son peruanos, su host que es peruano, sus compañeros, gente que le va a entender esas referencias y que a pesar de eso varios no lo hacían. ¿Qué va a pasar cuando vaya a FMS Internacional? Cuando Mecha, que la está interrumpiendo, que muchos lo ven como gran candidato a campeonar en la próxima FMS o en esta Red Bull, ¿qué va a pasar en esta FMS Internacional? ¿Qué va a pasar con Sweet Pain y con Gazir? Gente que estamos viendo quizás no en su peak, pero sí muy cerca de tenerlo sin público. ¿Qué va a pasar cuando Sweet Pain gane una nacional o lo inviten a Chile? Claro. ¿Cómo le va a ir? Que se adaptaron a eso. No Quiero es- creer que obviamente van a poder evolucionar y van a poder, seguramente gente como Gazir y gente como Sweet Pain y gente como Mecha, que son tan inteligentes y se ve que se preocupan por siempre no estudiar al rival, pero sí como estar al tanto de todo. Cuando van a Chile yo estoy seguro que van a saber de qué hablar o cuando les tiren un punchline nacionalista van a saber por dónde tirar, pero va a ser muy interesante vivir esa evolución.
no es fácil, Yo- no es fácil para alguien que está tan acostumbrado y llegó a su mayor nivel competitivo estando con la gente de tu país y en un evento nacional, no es lo mismo una batalla internacional. No vamos a hacer esto muy largo, pero una batalla internacional tenés, como vos dijiste, el otro que es local, que te tira rimas locales, tenés que saber cómo ponerte, si no sos local y el otro tampoco, tenés que saber cómo ganarte al público del país. Juegan otros factores muy distintos a lo que se juega en una FMS, en un evento como Combate Freestyle o Red Bull, que es nacional en tu país. Creo que es algo para Y tener. estás con tus colegas, con tus Claro. amigos. En FMS llevas 9 jornadas, 6, 7 meses viéndolos a todos. Tienes confianza, tienes seguridad, ¿sabes? ¿Con quién estás tratando? La Exacto. internacional no. Sí. Son demasiados factores y va a ser muy interesante la FMS internacional por eso. Va a ser muy interesante eso, y también hay que nosotros, los analistas y la gente que ve freestyle, va a tener que hacer mucho, va a tener que poner mucho el ojo en estos eventos que se vienen ahora. La FMS Internacional, la God Level y bueno, hay otros eventos que creo que está Kingdom y demás, que está llamando a freestylers también para hacerlo internacional, que nada, está muy copado que se vaya a hacer. Y es como la primera vista que vamos a tener de todos los que estuvimos viendo este año y medio, a ver cómo se desarrollan internacionalmente. Sin duda, creo que el público del freestyle y como tú dices, los analistas, los periodistas de freestyle, los jueces, todos tenemos que estar conscientes de que estamos entrando a una nueva era, la vuelta del público. Entramos en una nueva era el año pasado con el tiempo de pandemia, sin público, la pasamos muy bien, pero hay que meternos el chip de que estamos empezando una nueva era y que se van a notar cambios, como las críticas a la final de la USN, como te dije, me parece que simplemente verlo de otro punto de vista. Tenemos que estar conscientes de que hay freestylers que no se van a adaptar tan rápido, hay otros que sí, hay otros que no vienen resaltando y que van a resaltar porque el público los va a ayudar a eso. Tenemos que estar conscientes de que el freestyle está empezando una nueva era. Así es, bueno. Nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Agradecer a Snow por estar con nosotros un día más, y agradecerles a ustedes por estar acá compartiendo el programa con nosotros. Y como les dije antes, dejen su like, su comentario, compartan, y ahí tienen nuestras redes abajo por si nos quieren seguir o nos quieren decir algo. Y si nos quieren insultar también nos pueden mandar por ahí, no hay ningún problema.